Damos la bienvenida a la licenciada Carolina Ávila, PhD, experta en comunicación política. Carolina, quisiéramos hoy enfocar justamente el tema de comunicación política, tanto del gobierno nacional como del gobierno local, el municipio de Cuenca. Iniciemos con el gobierno nacional y el manejo de uno de los temas más delicados que se han tocado en los últimos años en Ecuador a nivel público, de una ley que permitiría el aborto en caso de violación, tema que tiene ya una larga historia, que al momento se encuentra con 61 observaciones que ha hecho el presidente de la República, de ella entre 2 a 5 relevantes, pero que aparentemente no han dejado conforme a nadie, ni a sectores liberales ni a sectores conservadores. Muchas gracias, querido Gustavo. Un abrazo muy cordial a usted, a la audiencia. Es muy difícil en política contentar a todos y el tema en el Ecuador, en Latinoamérica, pero en el Ecuador en particular, sobre derechos de mujeres es siempre muy complejo, ¿no? Hay diversas voces, dos muy claras al respecto del tema de esta ley sobre la posibilidad de permitir o despenalizar el aborto en casos de violación. Creo que han habido voces que investigan mucho sobre este tipo de procesos y las dificultades y diferencias que hay entre las zonas rurales y zonas urbanas. Entiendo que el presidente Lasso está también lleno de presiones al respecto y me parece que lo que hace es aprovechar una fragilidad que este momento tiene la Asamblea, ¿no? El momento en que la Asamblea está fraccionada, está discutiendo casi que su supervivencia, querido Gustavo. No van a querer probablemente complicarse en una votación que termine congestionando todavía más la agenda gubernamental. De manera que se envía esta gran cantidad de observaciones, por supuesto, pero también se requiere una gran cantidad de votos como para poder ratificar lo que la Asamblea ha dicho. Así que hay la intención de entrar o no entrar en una pugna es mucho más compleja por el momento en el que estamos viviendo. Entre las críticas más fuertes, como usted lo ha señalado ya, están estas observaciones o apreciaciones que se hacen en el sentido de que hay una desconexión entre el presidente Lasso y la realidad nacional, un desconocimiento o una ignorancia en el sentido de pasar por alto lo heterogéneo del tejido social de Ecuador. Exactamente, y en ese contexto las críticas que se hacen son de activistas muy fuertes, activismos muy posicionados y con mucha potencia mediática, pero no necesariamente, digo esto, está acogiendo a una población en términos amplios. Yo sé que en tema de derechos no se valen consultas populares porque son formas distintas de tratarse. Sin embargo, me parece que la apuesta gubernamental en este minuto es pensar que la opinión mayoritaria de la población piensa así sobre este tema, tiene una opinión, tiene una conversación, pero no necesariamente es una línea en la que le está afectando directamente a la seguridad o directamente al bolsillo. Veamos si es que en cualquier encuesta a nivel nacional los temas de derechos están en los niveles muy por debajo de lo más importante que este momento es lo económico. O sea, si usted se pone a mirar, el valor de la gasolina tiene mucho más impacto en la política gubernamental, en términos comunicacionales me refiero, que lo que puede estar pasando no con esta discusión sobre la ley. Creo que eso es lo que está apostando el gobierno. No estoy diciendo si esto está bien, si esto está mal, mucho menos si estoy a favor o en contra. Por favor, con total distancia trato de mirar esto y me da la impresión que por esa razón hace esta apuesta. Es mucho más fácil para el gobierno llegar y decir se aprueba tal y como la Asamblea lo plantea, ¿no es cierto? Porque al final del día ya no cae esta responsabilidad en el gobierno, sino en el legislador y listo. Pero decide no hacer esto y tal vez de alguna manera uno podría pensar complicarse al poner su veto, porque primero, digo complicarse porque tiene un activismo opositor fuerte, tiene un segmento de población que no es menor, que es el de
mujeres que están muy activas con el tema de derechos, y no solo mujeres hoy en día. Sin embargo, hace esa apuesta porque evidentemente a nivel nacional existe una agenda que tiene mayormente preocupada a la población de materia económica. Entonces, ¿Cómo ha estado y cómo está el manejo comunicacional de este tema? Quizá el mensaje más claro, más sólido que ha dado el gobierno es que la decisión o las decisiones para estos cambios en el proyecto vienen guiados o más bien limitados por el alcance de las decisiones de la Corte Constitucional. Evidentemente, si vamos a llevar una discusión desde lo legal, diremos lo jurídico, la decisión de la Corte, etcétera, en materia de derechos, hay mucho para discutir. La impresión que me deja a mí esta propuesta gubernamental al legislativo es de alguna forma reiterar ciertas líneas ideológicas que el gobierno sabemos que tiene. Reitera también ciertas presiones, cierto lobby, el lobby principalmente, diremos, eclesiástico, por decirlo de alguna manera, o conservador, que el gobierno sigue teniendo, ¿no? Y esa es una de las dificultades porque partió en esa segunda vuelta tratando de conquistar el centro ideológico, tratando de asegurarse del apoyo del activismo feminista. Entonces, ahí, por ejemplo, uno podría tranquilamente comenzar a mirar las distancias que está tomando desde la perspectiva ideológica que a un año de gobierno van a pesar, pero van a pesar en la lectura, en el análisis, en la opinión, no necesariamente en las votaciones, diremos así, porque la población mayoritaria en el Ecuador aún no, creo yo, puedo equivocarme, hay unos meses más que faltan, pero aún no logra tomar decisiones a partir de una agenda de derechos. Existen grandes necesidades económicas que van a primar y creo que por esa razón el gobierno hace esta apuesta, ¿no? De plantear un poco de desgaste político al no estar en la línea del activismo feminista y poner más bien temas más asociados con los conservadores, pero que, como bien lo dijo usted al inicio, no termina contentando a ninguno de los dos extremos. Cada vez escuchamos a más analistas, opiniones en el sentido de que Guillermo Lasso está facilitando con su accionar un retorno del correísmo. ¿Ha tenido usted acceso a encuestas y con encuestas o no? ¿Cuál es su percepción sobre la imagen del presidente? Me parece que la bajada fuerte, porque normalmente suele pasar, ¿no? Que la luna de miel de inicio, los primeros 100 días, y en el caso del gobierno, el éxito del programa de vacunación le dio muy buen repunte. Pero cuando las cosas suben así, tan rápidamente, tienden a bajar con la misma velocidad en el primer encuentro de dificultad, sobre todo en este caso de agenda. La agenda del gobierno no queda clara. La gente no tiene claridad sobre hacia dónde se encamina, qué quiere hacer, a dónde está llevando al país. Y esa falta de objetivos claros luego le pasa factura porque al final, Gustavo, ¿qué es lo que evaluamos? Cuando no hay claridad sobre qué tengo que evaluar, entonces cualquier cosa se dispara y lo que sí prima es la insatisfacción. Pero me parece que habrá que ver el efecto de este veto parcial que ha hecho, pero me parece que hasta antes de eso, esa bajada fuerte ya comenzó como a estabilizarse. Claro que le deja mal parado, ¿no es cierto? Algunas encuestas hablan del 30, otros inclusive acercándose al 20% de aprobación. Le deja mal ubicado, pero todavía estable en esa franja, ¿no? Que un poco se entiende si miramos el resultado de la primera vuelta. Ese es el valor del voto duro que tiene el movimiento Creo y que tiene el gobernante, en este caso Para de usar turno. un referente no muy lejano todavía, bastante más alto que lo que terminó Moreno. Claro, Moreno ya decíamos que estaba en el margen de error, pero evidentemente sí, o sea, sin duda, por supuesto, es muy pronto. Es muy pronto para haber perdido tanto margen, o sea, eso también sí llama la atención, que le haya durado tan poquito ese incremento. A Lenín Moreno le duró más ese incremento, pero recuerde que incluso hizo su
su consulta popular y seguía teniendo altos márgenes. 2 años después es que comienza a deteriorarse la imagen del gobierno de Lenín Moreno. Esto no ha pasado en el caso de Guillermo Lasso, por eso me llama la atención inclusive si él quisiera o llamar a consulta popular o llamar a la muerte cruzada, hasta qué punto él es capaz de reagrupar para sí mismo el voto anticorreísta. Probablemente, tal vez, más bien sea esa la alternativa, ¿no? Tratar de reagruparse con el anticorreísmo y reforzar en ese sentido su imagen gubernamental deteriorada en este momento. Antes de que el tiempo nos presione, Carolina, pasemos a un análisis del gobierno local del municipio de Cuenca, envuelto en una serie de polémicas con pocas respuestas desde el oficialismo, una tendencia del alcalde a no asistir a entrevistas críticas y algo muy delicado que ha denunciado en una entrevista en este medio de comunicación un concejal que estuvo muy cercano al alcalde Omar Álvarez, en el sentido de que más bien dentro de un plan comunicacional ha privilegiado el alcalde una serie de entrevistas pagadas en medios de comunicación locales y nacionales. Creo que el control de la comunicación de la alcaldía de Cuenca ha sido este rato la estrategia que está alineando el departamento de comunicación y el grupo de asesores del actual alcalde, principalmente por tratar de minimizar las voces contrarias y críticas en un momento en el que necesita sostener ese 20 y tantos % de aprobación para al menos tener una base con la cual arrancar la campaña de reelección, ¿no es cierto? Se entiende que no tiene mucho sentido exponerse a la crítica, sobre todo si es que no hay todavía un discurso fuerte que consolide y contraste. Como tampoco tiene suficientes voces en contra, eso también le está beneficiando. Por eso nos llama la atención la actitud del concejal Álvarez, porque es una de las pocas voces que con mucha fuerza ha hablado en este momento. Si bien es cierto, hay otros concejales muy críticos, no son tan constantes, al menos las temáticas de crítica van cambiando, las oportunidades también, obviamente la agenda, pero no existen voces fuertes que hablen en contra o le ataquen directamente en este momento a la alcaldía local, y eso hace que quien no quiera perder su control de agenda. Yo me inclino a analizarlo desde esa perspectiva. Por supuesto, Álvarez tiene un discurso bastante fuerte que está muy asociado con algo que ha sido de las grandes dificultades de esta administración, que es el manejo comunicacional y la administración de fondos para la comunicación. Desde el día 1 ha sido su talón de Aquiles y sigue siendo en este momento. Esa falta de respuestas a polémicas que se generan en la ciudad, ya sea en forma natural o creadas. Para poner 2 ejemplos, el alcalde prácticamente no ha dicho nada con respecto a la serie de denuncias públicas que se hizo sobre una aparente exploración, o por lo menos trabajos que estarían ya haciendo daños a la naturaleza en Quimsacocha, o ese concurso que ha sido denunciado como viciado de MOVP para instalar radares. Ayer más bien escuchábamos ya al director de MOVP que ha comenzado un proceso de socialización de la instalación de estos radares sin que se haya dado respuesta a una serie de inquietudes que se hicieron públicas sobre ese concurso. Porque a la par, querido Gustavo, está muy ocupado en el tema de la promoción de obra, el tema del intercambiador, en fin. Entonces, me da la impresión que lo que está haciendo es no contaminar su agenda de gestión con los temas comunicacionales que desvíen atención a lo que está haciendo, ¿no? Y habrá que ver si esa estrategia comunicacional le da resultado, ¿no? Me da, insisto, porque existen problemas más serios, existen preocupaciones en la población, probablemente a los que les está dando mayor importancia a la ciudadanía, que se permite el alcalde prestar oídos sordos a estas denuncias. Entonces, por esa razón está canalizando más hacia la intención que veo yo de sostener su agenda, ¿no? Si un político tiene esa capacidad, esa posibilidad de permitirse, insisto, dejar a un lado las denuncias, es porque probablemente está midiendo la preocupación y el interés de la población. Pero es una medida arriesgada, Gustavo, porque puede ser que al final las voces de oposición cobran un poco más de fuerza, sobre todo reciben resonancia en la sociedad
y los números comienzan a mostrar comportamientos distintos. Si es que los números así se mostraran, entonces me imagino yo que el alcalde va a comenzar a tratar de responder porque se estarían dando cuenta que le está afectando a su imagen estas críticas que está recibiendo. En el caso del alcalde y de los alcaldes en los distintos cantones, ciudades del país, es el puesto público que será elegido el próximo año. Es decir, es parte ya de este año electoral que se está viviendo y en consecuencia sí hay encuestas, sí hay sondeos que se realizan. Para acá en la ciudad de Cuenca habrá conocido usted alguno de ellos, por allí hay algún personaje muy conocido que se dice que estaría sólido. En todo caso, centrándonos en lo que estamos hablando, ¿cómo mira nuevamente, ya sea a través de encuestas o percepciones, la forma en que los cuencanos ven a Pedro Palacios? Una de las dificultades que tienen nuevos candidatos en el caso de Cuenca, de Quito, y creo que no es la excepción en términos del país, tal vez Guayaquil tenga una diferencia en ese sentido, es que cada partido o movimiento político no tiene suficiente fuerza en su militancia, en la gente. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo óptimo para que vengan desde fuera personas que no necesariamente están involucradas o reconocidas de votos, 3% de votos. Cuando ese tipo de fraccionamiento se da, es el más beneficiado el incumbente. Estamos hablando de quien está de alcalde y planteando reelección. Esto puede pasar en Quito, puede pasar en Cuenca, puede pasar en cualquier otro lado. Y es porque, como se debate esto en la primera y única vuelta, usted puede terminar siendo candidato y alcalde a su vez con el 20% de los votos. Entonces, si es que decíamos hace poco, si no mete la pata Pedro Palacios y las cosas se dan así, terminan una papeleta con 15 candidatos, que no sería nada raro, tranquilamente no hay por dónde perderse, tendríamos un alcalde reelegido. Pero va a depender qué es lo que sucede en estos próximos meses y qué nombres comienzan a sonar. Si hay alguno que por ahí comienza a crecer con fuerza, como le sucedió, por ejemplo, recuerdo en su momento a Jefferson Pérez, recuerda usted, hace 4 años atrás, era el nombre que se ganaba, que tenía el 40%, pues ahí habrá que ver cómo se conduce la campaña, alguien que vaya a patear ese tablero. Por el momento no se ha hecho público ese nombre porque en las encuestas no están saliendo como posibles candidatos en el top of mind. Me explico un poco más, es decir, la gente no está reconociendo como posible candidato a alguien que le pueda vencer al actual alcalde, porque los nombres aún no circulan. Hay que esperar un poco más a que los nombres comiencen a circular y entonces se va a ver si es que ese tablero se patea o no. Gracias, Caroline, por habernos acompañado. Gustavo, a sus órdenes. Declaraciones de la licenciada Caroline Ávila, experta en comunicación política, profesora de la UNA.